Hoy vamos a hablar del tema del cáncer cérvico-uterino desde el punto de vista de la nueva medicina germánica y de la bioneuromoción, descodificación de las enfermedades, etcétera. Conflictos emocionales del cáncer cérvico-uterino. De eso se trata este video. Para entender por qué da un cáncer cérvico-uterino y dónde se localiza, recordemos que en la nueva medicina germánica tenemos el tronco cerebral, el cerebelo y los territorios. Acá se encuentran los relés, los focos de Hammer, o como yo le llamo los breaks en la nueva medicina germánica del cáncer cérvico-uterino. Existen mujeres diestras, que es la mayoría, el 13% es zurda. Si una mujer es diestra, va a vivir aquí un conflicto sexual que puede desarrollar un cáncer cérvico-uterino, pero en la mujer zurda no, tendría que ser un conflicto de territorio. Es decir, del lado femenino se encuentra la frustración sexual o el relé del cuello uterino. Cuando una mujer es abandonada o tiene un conflicto sexual por su pareja, va a desencadenarse un problema de ulceración del cuello de la matriz. Cuando una mujer es zurda, lo va a vivir de otra forma diferente, porque está en el lado masculino, y aquí sería pérdida de territorio, y entonces lo viviría como una ulceración en las coronarias. Es decir, una mujer diestra va a presentar una ulceración en la fase activa del conflicto del cuello de la matriz, mientras que una mujer zurda va a presentar una ulceración en las coronarias del corazón. Entonces hay que ver si la mujer es diestra o es zurda, y hay que ver el conflicto que hubo. Mujer diestra, conflicto sexual; mujer zurda, pérdida de territorio. Empezaremos diciendo que el cáncer y todos los tipos de cáncer, desde la nueva medicina germánica, son conflictos emocionales, no son conflictos heredados genéticamente. Yo siempre le explico a mis pacientes que, por ejemplo, a la madre le dio un cáncer de mama o de cuello de la matriz a los 80 años. A esa edad no se lo transmitió a la hija. Cuando fue concebida la hija, la madre tenía, por ejemplo, 30 años y estaba sana. Por lo tanto, no le transmitió nada genéticamente. Y cuando nació, obviamente estaba sana y no le transmitió nada a la hija, ni había sido concebida ni nacido la hija. Y si a la hija a los 50 años, por ejemplo, le da un cáncer de mama o cérvico-uterino, pues fue por un conflicto. En la biodescodificación vemos que tiene que haber un programante y un desencadenante, pero no fue heredado. Entonces va con un médico y le dice: oiga, ¿tiene antecedentes de cáncer cérvico-uterino o de mama, por ejemplo? Y dice: sí, mi mamá lo tuvo. Ah, lo heredó. O su abuela lo heredó. Es decir, se han reproducido miles de millones de células durante muchos años. Es más, cada año se están renovando todas las células, y no puede una célula decir: ah, ya me acordé, yo traigo la información genética para producir un cáncer cérvico-uterino. Por otro lado, ya hemos platicado, y nada más es un paréntesis, tampoco existen las metástasis, son nuevos tumores. Entonces, volviendo al tema, el cáncer cérvico-uterino es un conflicto de la corteza cerebral, viéndolo desde el punto de vista de la nueva medicina germánica, donde va a haber una ulceración en la fase activa, y en la fase curativa, porque hay dos fases, va a haber una restitución de células.
Aquí voy a hacer un comentario un poco difícil de comprender. Es muy común que se le diga a una mujer a cierta edad que se haga estudios de mama o de Papá Nicolau. Esto dicen que es preventivo. Yo le digo a las mujeres, ¿por qué se hace estudios? No, pues porque el médico me lo recetó, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero muchas veces se le infunde miedo de estarse checando. Si nosotros comprendemos que se va a desencadenar por un conflicto, entonces, ¿para qué hacerse estudios? Yo les recomiendo que se hagan estudios cuando ya hay síntomas o cuando hay un conflicto donde ya haya la posibilidad de tener un tipo de degeneración de este tipo, porque no es heredado, vuelvo a repetir. De tal manera que le digo a mis pacientes, si se hace estudios de mama o Papá Nicolau cada año o cada 6 meses porque tiene miedo de tener cáncer, pues también hagas estudios de hígado, de riñón, de páncreas, de cerebro, de estómago, de ojo, de nariz, de piel, de todos lados para prevenir. El estudio no previene el cáncer. Luego anuncian que hágase un estudio para prevenir el cáncer. El estudio, la biopsia o la endoscopía cervical no previene el cáncer, lo detecta. Eso es muy obvio. Es como si yo en un cajón estoy abriendo y cerrando a ver si no hay un insecto o un ratón. Estoy detectándolo, pero no lo estoy previniendo de que haya un ratón en ese cajón. Ahora bien, hablando de la psicogenealogía, el cáncer cérvico-uterino, si la madre, la abuela o por las creencias se le dice a la niña, el sexo es malo, es pecado, niña cochina, no te toques ahí, te vas a ir al infierno, cásate virgen, etc. El día que tenga relaciones sexuales, ya sea previo al matrimonio o en el matrimonio, según sean sus creencias, o llegue virgen al matrimonio, se va a inflamar o infectar el cuello de la matriz. ¿Por qué? Porque para el inconsciente está haciendo algo sucio. Y si hay una suciedad, una toxicidad, el cerebro va a activar las bacterias para que se coman la toxicidad, porque las bacterias son toxicófagas. Entonces va a haber una cervicitis y entonces le va a decir al marido, tú me contagiaste, por ejemplo, en la despedida de soltero la noche anterior, porque te has de haber ido con otra, porque ahora yo estoy infectada. El cuerpo manifiesta el miedo, porque tiene programado que el sexo es sucio, vuelvo a repetir, es pecado. Trae una información por sus creencias. Ahora bien, esta información va a quedar ahí grabada, y si está haciendo algo sucio, algo pecaminoso, porque así se lo programaron desde niña, pues esta mujer probablemente sea frígida, porque no tiene derecho a sentir placer. Ahora, hemos visto que la intensidad del conflicto va a generar que sea una cervicitis o un cáncer. Recuerden que en la nueva medicina germánica tiene que haber un conflicto altamente traumático, inesperado y vivido en soledad. Entonces, una mujer diestra que de repente se entera que el marido le fue infiel, que la abandonó, es decir, para el inconsciente ya no va a ser poseída. Entonces, ¿cómo funciona biológicamente el cerebro? Va a ensanchar la vagina, y como esto no se puede hacer físicamente de un tamaño, lo que va a hacer es ulcerar el cuello de la matriz, y eso, si lo vemos en una endoscopía o tomamos una biopsia, se va a ver una ulceración con varios diagnósticos, que si es un carcinoma escamoso, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que la mujer tiene un conflicto de separación y no tiene síntomas cérvico-uterinos, ni sangrado, ni dolor, etcétera.
pero supera su conflicto sexual porque perdona al marido o porque encuentra otra pareja, porque se vuelve a casar, etc., se va a revertir esa ulceración. Nunca se dio cuenta que hubo un cáncer cérvico-uterino, se va a reparar esa ulceración y nadie supo que tuvo un cáncer. Probablemente en la fase curativa, si el tumor, la ulceración fue muy intensa, va a haber pues sangrado, que es buen síntoma en la fase curativa, va a haber el desprendimiento de las células muertas y se va a curar. Pero si se hace rutinariamente un estudio, por ejemplo, la abandona el marido, la pareja o el amante y sufre emocionalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a hacerse un estudio, se ve una ulceración, le dicen que es un cáncer y va a haber un nuevo conflicto, va a haber un shock emocional y un nuevo cáncer. Y si es, por ejemplo, me voy a morir, le va a dar un nuevo, no metástasis, cáncer de pulmón. Ahora bien, si es zurda, como habíamos dicho, lo va a vivir no como una frustración sexual de abandono, sino como una pérdida de territorio. Como está en el lado masculino, va a haber un conflicto en el corazón. Y aquí se pueden mezclar varios tipos de conflictos de ulceración en el coronarias cardíacas y tener otro conflicto que la pase al lóbulo femenino porque estaba en el lóbulo masculino y entonces tener también una ulceración en el cuello de la matriz. Consejos: no tener miedo, saber que es un conflicto que hay que resolver y tratarlo con bioneuroemoción, con descodificación, con programación neurolingüística, con hipnosis ericksoniana, con psicodrama, estudiando la nueva medicina germánica para comprender el tratamiento. Yo trato a mis pacientes y de veras que tengo muy buena experiencia, con muy buenos resultados. Se trata el conflicto acá arriba con estas técnicas que acabo de mencionar y con terapia neural. Tranquilizar al paciente porque hemos dicho que el diagnóstico mata. El diagnóstico es pues muy difícil a veces de sacárselo de la mente. A veces yo le digo que cierren los ojos, que tomen su diagnóstico, les cambio, si viene acompañado con otra persona, les pongo otro papel, pero supuestamente para su inconsciente traen el original, y le digo que lo rompan, lo destruyan, como un psicodrama. Primero quitar el diagnóstico y quitar el miedo. Podemos dar otro tipo de terapias en la parte física. Primero tranquilizamos al paciente, resolvemos su conflicto y tratar en la parte física, pues también con homeopatía, herbolaria. También podemos usar hormonas naturales, no químicas, porque muchos médicos lo que hacen es una supresión de las hormonas y la supresión de las hormonas va a producir tumores. Y también les han comentado que el dar hormonas químicas fue lo que le produjo el cáncer, sobre todo de mama. Yo en lo personal manejo los pellets, la aplicación de pellets que son hormonas, estradiol, progesterona, en el hombre testosterona, etcétera. Por ahí tengo un video de la aplicación de pellets, cómo se hacen, pero son naturales. En la mujer son de camote silvestre o de papa, que se hacen a ciertas dosis. Hay que hacer un estudio de laboratorio para ver cómo andan sus hormonas, etcétera. Eso también para la menopausia, que ya hablaremos en otro video, cómo tratar la menopausia y por qué se produce biológicamente y psíquicamente los conflictos de la menopausia con todos sus síntomas.
Entonces, en resumen, el cáncer cérvico-uterino es un conflicto sexual en mujeres diestras, en mujeres zurdas un conflicto de pérdida de territorio, ya sea de la casa, del marido, del trabajo, económico, o sea, lo vive desde un punto de vista masculino, que por cierto, en el hombre sería el equivalente a la mujer, un cáncer de próstata, que eso ya es otro tema y hablaremos próximamente por qué se produce un cáncer de próstata. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Si les gustó lo pueden compartir, no tiene copyright, le pueden dar a la campanita, suscribirse y pues nos vemos en el siguiente video.